El test Casa Árbol Persona, a menudo llamado HTP, es una evaluación proyectiva de la personalidad. Nos da una forma única de entender el mundo interior de una persona. A diferencia de otros tests con preguntas fijas y respuestas predefinidas, el HTP invita a la persona a dibujar. La simple indicación de dibujar una casa, luego un árbol y por último una persona abre un gran espacio para la expresión. Estos dibujos no se evalúan por su calidad artística o habilidad técnica. En cambio, se ven como una forma de comunicación no verbal, una historia contada con símbolos y líneas, que revela sentimientos, conflictos y puntos de vista que, de otra forma, podrían quedar sin decir o incluso inconscientes. Añadir color al test HTP tradicional le da otra capa de profundidad a la interpretación. Cuando se les da a las personas un juego de crayones o lápices de colores, sus elecciones nos dan información valiosa. La selección de colores, cómo se aplican y dónde se colocan pueden indicar estados emocionales, niveles de energía y respuestas afectivas específicas a diferentes áreas de la vida. Un dibujo vibrante y lleno de color podría sugerir un paisaje emocional diferente al de un dibujo hecho con tonos oscuros y apagados, o dejado completamente en blanco y negro. Este elemento cromático mejora el potencial expresivo de los dibujos, ofreciendo una comprensión más detallada de la personalidad y el funcionamiento emocional del individuo. El principio fundamental detrás del HTP es la proyección. Este concepto psicológico sugiere que, al enfrentarse a una tarea ambigua, como dibujar una imagen de la imaginación, las personas proyectarán sus propias necesidades internas, deseos y conflictos en la creación. La casa a menudo representa la vida familiar y las relaciones en el hogar. El árbol puede simbolizar el sentido de uno mismo, el crecimiento personal y la conexión con el mundo. La persona dibujada es a menudo un reflejo del autoconcepto, el yo ideal o personas importantes en la vida del individuo. Al examinar estos tres elementos centrales juntos, un especialista puede empezar a formar una imagen completa del estado psicológico de la persona. Es importante entender que el HTP no es una herramienta de diagnóstico definitiva por sí sola. No da respuestas o etiquetas absolutas. En cambio, es un método para generar ideas y un punto de partida para una conversación más profunda. Los dibujos actúan como un gran catalizador, ayudando a romper barreras y a facilitar la comunicación entre la persona y el especialista. Las imágenes creadas se convierten en un lenguaje compartido, permitiendo explorar temas delicados de una manera menos directa y menos amenazante. El HTP es una parte valiosa de una evaluación psicológica completa, ofreciendo ideas que complementan la información obtenida de entrevistas, observaciones y otras pruebas psicológicas. La historia del test Casa Árbol Persona tiene sus raíces en el desarrollo temprano de la psicología proyectiva. El concepto inicial fue presentado por John N. Buck, un psicólogo clínico. En 1948, Buck desarrolló el HTP como una técnica estándar para evaluar la inteligencia y la personalidad. Él creía que estos temas simples y universales, una casa, un árbol y una persona, estaban cargados de significado simbólico para personas de diferentes culturas y orígenes. Su administración original incluía dos fases. Una fase creativa no verbal donde el sujeto dibujaba con un lápiz, seguida de una investigación estructurada después del dibujo para recopilar las asociaciones y pensamientos del sujeto sobre sus propios dibujos. La evolución del HTP continuó con las contribuciones de otros psicólogos importantes. Emanuel F. Hammer fue clave en la recopilación y expansión de los principios de interpretación del HTP y otros tests de dibujo en su libro influyente, La aplicación clínica de los dibujos proyectivos. Fue en este contexto de expandir la utilidad del test que el uso del color se integró de manera más formal. La idea era que, si bien los elementos estructurales de los dibujos, como el tamaño, la ubicación y la calidad de la línea, eran reveladores, la dimensión emocional podría explorarse más a fondo al permitir el uso del color. Esto se basó en el trabajo de otros que estudiaron el significado psicológico de las elecciones de color en varios contextos. El objetivo principal del test HTP es obtener una comprensión completa de la dinámica de la personalidad de un individuo. Busca explorar cómo una persona experimenta su sentido de sí misma en relación con su entorno y sus relaciones interpersonales importantes. El test está diseñado para descubrir aspectos de la personalidad que pueden no ser fácilmente accesibles a través de preguntas directas.
Esto incluye evaluar la prueba de la realidad, la fuerza del ego, los conflictos y los mecanismos de defensa. Los dibujos pueden revelar ansiedades subyacentes, sentimientos de seguridad o inseguridad, niveles de madurez y la integración general de la personalidad. Sirve como un método para observar cómo un individuo organiza y responde a una tarea creativa mínimamente estructurada. Además, el HTP sirve como una excelente herramienta para establecer una buena relación, especialmente con clientes que pueden ser resistentes, tímidos o que tienen dificultad para expresar sus sentimientos con palabras, como niños o adultos reservados. El acto de dibujar a menudo se percibe como menos intimidante que una entrevista directa. Proporciona una forma segura e indirecta para que las personas se expresen. La discusión posterior sobre los dibujos crea un puente natural para que el especialista explore áreas delicadas. El propósito del test, por lo tanto, es doble: recopilar datos ricos y cualitativos sobre la personalidad y facilitar un diálogo terapéutico que pueda ser la base para un trabajo psicológico posterior. La aplicación del test HTP es un proceso cuidadosamente estructurado diseñado para crear un ambiente consistente y cómodo para la persona. El administrador comienza dándole a la persona una hoja de papel en blanco, colocada de forma horizontal, y un lápiz estándar con borrador. La primera instrucción es simple y directa: me gustaría que dibujes una casa. No se impone un límite de tiempo, lo que permite que la persona trabaje a su propio ritmo. El administrador observa el proceso con atención, anotando la secuencia de lo que se dibuja, cualquier comentario hecho y cualquier comportamiento inusual, como borrar en exceso o dudar. Esta información de observación es una parte esencial de la evaluación. Una vez terminado el dibujo de la casa, se retira el papel y se presenta una nueva hoja, también colocada de forma horizontal. Se da la segunda instrucción: ahora, me gustaría que dibujes un árbol. Al igual que con la casa, el proceso de dibujo se observa sin interrupciones. Una vez terminado el árbol, esta hoja también se retira. Se proporciona una tercera hoja de papel, esta vez colocada de forma vertical, y se da la instrucción final de dibujo. En este papel, por favor, dibuja una persona. El cambio en la orientación del papel para el dibujo de la persona es una parte estándar del procedimiento, destinada a ver cómo la persona se adapta a un cambio en el espacio proporcionado. La fase de color de la administración sigue a los dibujos iniciales a lápiz. Después de que la casa, el árbol y la persona han sido dibujados a lápiz en hojas separadas, se les presentan de nuevo a la persona. Se proporciona un juego de crayones o lápices de colores, que normalmente incluye al menos 8 colores básicos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, marrón y negro. La instrucción es de nuevo sencilla: ahora puedes colorear los dibujos como quieras. Algunos administradores pueden pedir que se haga un segundo juego de dibujos directamente con los crayones, pero que la persona coloree los dibujos iniciales a lápiz es una variación común. Se anota la elección de colores y cómo se aplican. El último paso en la administración es la interrogación post-dibujo o IPD. Esta es una fase crucial donde el especialista hace una serie de preguntas sobre cada dibujo para obtener las asociaciones personales del individuo. Para la casa, las preguntas podrían incluir: ¿quién vive en esta casa? ¿O es una casa feliz? Para el árbol, ¿qué tipo de árbol es? ¿Y está vivo? Para la persona, ¿qué edad tiene esta persona? ¿Y qué siente esta persona? Esta investigación estructurada ayuda a ir más allá de la pura interpretación simbólica y basa el análisis en las propias percepciones del individuo, evitando que el especialista sobreinterprete las producciones gráficas. La interpretación de los dibujos del HTP es un proceso complejo que considera los dibujos como un todo, en lugar de centrarse en signos aislados. Los especialistas analizan tanto los aspectos estructurales como el contenido de cada dibujo. Los elementos estructurales incluyen el tamaño de los dibujos en la página, su ubicación, centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, la calidad de las líneas, si son gruesas, finas, esbozadas o rotas, y la presencia de simetría.
Por ejemplo, un dibujo muy pequeño podría sugerir sentimientos de insuficiencia o inseguridad, mientras que un dibujo extra grande que se sale de la página podría indicar un mal control de los impulsos o tendencias grandiosas. Las líneas gruesas y oscuras pueden indicar tensión y agresividad, mientras que las líneas débiles podrían significar timidez o incertidumbre. El contenido de cada dibujo está lleno de un rico significado simbólico. Para la casa, el techo a menudo se asocia con la vida de fantasía y el lado intelectual de uno, mientras que las paredes representan la fuerza del ego y el contacto con la realidad. Las puertas y ventanas son simbólicas de la apertura del individuo y su interacción con el mundo exterior. Una casa sin puertas o con ventanas muy cerradas podría sugerir una actitud defensiva o aislamiento social. En el dibujo del árbol, el tronco a menudo se ve como la representación del sentido central de uno mismo y la fuerza interna, mientras que las ramas simbolizan los esfuerzos de la persona por buscar satisfacción en el entorno. Las raíces, si se dibujan, se relacionan con la conexión de uno con la realidad y el pasado. El dibujo de la persona es a menudo la representación más directa del yo. El énfasis en ciertas partes del cuerpo puede ser significativo. Una cabeza demasiado grande podría indicar un enfoque en el intelecto o la fantasía, mientras que la falta de manos podría sugerir sentimientos de ineficacia o culpa. La expresión facial, la postura y la ropa proporcionan pistas sobre el autoconcepto del individuo, la imagen corporal y la presentación social. La interpretación también considera a quién se identifica la persona durante la investigación posterior al dibujo, si es el yo, un miembro de la familia o una figura de fantasía. Esta identificación proporciona un contexto crítico para comprender el significado del dibujo. El uso del color añade una dimensión emocional vital al análisis. Se tiene en cuenta la elección de colores, su intensidad y dónde se aplican. Por ejemplo, el uso predominante de colores cálidos como el rojo y el amarillo podría sugerir calidez emocional y energía, pero un uso excesivo o caótico del rojo podría indicar agresión o impulsividad. Los colores fríos como el azul y el verde podrían indicar emociones más controladas o a veces depresión. La ausencia de color o el uso solo de negro y marrón podrían significar restricción emocional o depresión. La forma en que los colores están contenidos dentro de las líneas o garabateados sobre ellas también puede proporcionar información sobre la regulación emocional y el control de los impulsos, lo que convierte al HTP a color en una herramienta más dinámica y reveladora.